Hace unos días un seguidor de Instagram me compartió por privado un vídeo de Daniel Lacalle, para variar, en el que decía barbaridades. Manipulaba la información, utilizaba datos que no sé muy bien de dónde se los ha sacado, en este caso no son suyos, sino de El Economista, pero la clave no es eso, no es de dónde se han sacado los datos, que como digo, no lo sé, sino el mensaje que se transmite, totalmente sesgado, totalmente manipulado. Es un bulo que acaba creyéndose la gente, porque en ese mismo comentario de esa misma publicación había muchos comentarios de gente diciendo, por eso Pedro Sánchez no sé qué, no sé cuánto, y son cosas que no tienen sentido y da mucha rabia que haya una difusión de bulos, de manipulaciones, de mitos y de sesgos tan tremendos como este, ¿no? Así que mi intención aquí es desmontarlo. Vamos a verlo y lo desmontamos a continuación. Venga, vamos a ello. Países de la Unión Europea, y este gráfico cortesía del Economista muestra el aumento de empleo que viene del total de empleo y el empleo del sector público. ¿Quién está en la cabeza en creación de empleo de funcionarios? España. Con mucha diferencia con respecto a Francia, pero vamos, ni comparación con el resto de los países. De hecho, en la media de la zona euro, la creación de empleo ha sido fundamentalmente privada porque se ha reducido cantidad de funcionarios, de personal del sector público. Lo mismo en la Unión Europea, los 27 países. Muy pocos países, de hecho, han aumentado el empleo público y casi ningún país ha aumentado el empleo público masivamente. El único, España. ¿Por qué? Porque el que está arriba del todo, Letonia, es tan pequeño. Tan pequeño. A ver, aquí hay muchísimas cosas que comentar, ¿eh? Lo primero de todo es que habla de funcionario como si fuese un empleo que despectivo, ¿no? Claro, él utiliza una connotación despectiva refiriéndose a que, bueno, un funcionario pues no es realmente un empleo, hace así con comillas y tal. A ver, esto es claramente ideológico. Un funcionario puede ser una persona, un maestro dando clases a niños en primaria, puede ser un médico, ¿vale? Que esté salvando la vida a alguien, y decir funcionario y decir que es empleo, perdona, ¿habrá algún empleo más importante que esos dos que acabo de comentar? Pero bueno, como digo, esto más allá de la ideología que tenga, porque sí, el funcionario pues se estará refiriendo a la típica imagen de funcionario vago y tal, que no hace nada. A ver, si eso existe, hay que combatirlo, pero no es suficiente argumento para decir que la figura laboral de funcionario sea algo negativo o no sea empleo, con lo importantísimo que es, ¿no? Y por cierto, bueno, da igual, ¿no? Iba a comentar algo, pero no merece la pena que lo haga. Quiero compartir con vosotros un gráfico para que veáis que yo he estado buscando un poco de dónde obtiene los datos este hombre. En este caso es un gráfico del Economista, he ido a su noticia, he intentado encontrar la fuente. ¿Por qué? Porque en realidad no suele haber datos sobre funcionarios, ¿vale? De hecho, si os habéis fijado, Daniel Lacalle utiliza indistintamente funcionario con empleado público, y no es lo mismo. Empleado público abarca muchas otras categorías profesionales, como por ejemplo una persona contratada temporalmente, un interino de la educación, una persona con una relación laboral indefinida o indefinida, ¿vale? O indefinida o definida. Entonces, hacer esa equivalencia ya es sospechosa de por sí. Pero es que además yo nunca he utilizado datos de funcionarios, he utilizado datos de empleados públicos, y cuando me he puesto a buscar de dónde se obtiene los datos, esta publicación del Economista, no la he encontrado. Y ojo, no estoy acusando de que se hayan inventado los datos, simplemente digo que no sé de dónde lo han obtenido, no hay transparencia, han puesto fuente Eurostat. Vale, Eurostat es muy grande, yo también suelo hacerlo eso de Eurostat, pero lo suelo hacer con datos que son más fáciles de encontrar. Este, por lo que sea, no lo he encontrado. Lo único que he encontrado es este gráfico de aquí, que creo que podéis ver más o menos bien, aunque esté un poco pequeño, que son funcionarios de la administración central, ¿vale? Entonces estamos dejando fuera otras administraciones públicas en las que también hay muchos funcionarios, pero es lo que he encontrado dentro de Eurostat cuando he buscado
esa palabra, funcionario, public servant, ¿no? Y en realidad para el año 2022 en comparación con el año 2021. Y los datos son totalmente diferentes, los resultados son totalmente diferentes. Entonces, fijaos dónde está España. España está aquí, lo he puesto en rojo, aunque está muy pequeñito, pero es un 1% España. Y está muy lejos de estar en la segunda posición que había hecho referencia Daniel Lacalle. Que podría ser compatible con sus datos, sí, porque como digo, esto es funcionario en la administración central y no en el total, pero es que como digo, he estado un rato buscando los datos, no los he encontrado, nunca había buscado los datos de funcionario porque es que no tiene mucho sentido, la verdad, pero bueno, me ha sorprendido ver que hay datos de funcionario para la administración central, no he encontrado para otros. Sobre lo que sí hay datos, son de empleados públicos y Lacalle los conoce o los debería conocer y no debería estar mintiendo, ¿vale? Cuando los utiliza. Estos datos que os voy a presentar son de la encuesta de población activa, fácilmente asequibles para todo el mundo, y nos encontramos con lo siguiente. La barra anaranjada más fuerte sería el empleo público y la barra anaranjada más débil sería el empleo privado. Entonces, es verdad que durante los años de la pandemia, 2020 y el principio de 2021, ¿vale? Hubo mucho empleo público y sobre todo mucho más que empleo privado porque se estaba destruyendo por culpa de la ralentización económica, de la parálisis económica. Pero eso, desde finales de 2021, dejó de ocurrir, ¿vale? Oye, por cierto, menos mal que ocurrió eso. En la época de la pandemia tuvimos mucho más sanitarios y muchísimas más personas buscando infectados y, poniendo vacunas. Es súper importante y gestionando los ERTE y un montón más de cosas. Entonces, menos mal que creció el empleo público en esa época, porque si no la economía se hubiese ido todavía más al traste. Pero bueno, más allá de este comentario, que bueno, sí, no es solo ideológico, es también de naturaleza económica, fijaos que lo que ha dicho Lacalle es mentira. Porque ¿qué ocurre en el año 2022? Aquí lo tenéis, en comparación con el año 2021. Que el empleo público ha crecido muy poquito. Muy poquito, mucho menos que el empleo privado. Es lo normal que ocurre. Ya en el año 2022 es un año más normal. Más adecuado a los tiempos que estamos viviendo antes de la pandemia. Entonces, es normal que el empleo público sea menor. Entonces, no cuadra los datos que utiliza Lacalle de ponerlo ahí al máximo, de se está, disparando el empleo público o funcionario, lo que haya utilizado. No cuadra con los datos de la encuesta de población activa. No sé de dónde se han sacado los datos y esos de funcionarios, pero de verdad no cuadra porque el incremento ha sido muy pequeño. Aquí lo podéis ver, en el año 2021 sí, pero en el año 2022 no. Y por último, Lacalle quiere dar la sensación de que hay mucho empleo público en España porque está creciendo muy rápido, pero es lo contrario. En España hay muy poco empleo público, también poco funcionariado, por cierto. Y lo que ocurre es que cuando hay poco, es más necesario que crezca. Y además que en términos aritméticos, en matemática pura, cuando tienes un valor inicial pequeño, cualquier incremento porcentual está sobredimensionado. Porque es una cuestión aritmética en la que no me interesa meterme. Entonces, si España tiene poco empleo público, a poco que crezca algo, da un resultado de variación interanual más elevado de lo normal. Por eso, por cierto, Luxemburgo tiene ese incremento tan importante, porque es un país muy pequeño, con pocos funcionarios, a medida que aumenten un poco, la variación interanual se dispara. No es que Luxemburgo tenga ahí ejércitos de funcionarios, que bueno, que los tiene por la Unión Europea, pero en realidad es más un efecto aritmético que otra cosa. Entonces, vamos con los datos. Estos sí, oficiales, reales, fácilmente accesibles para todo el mundo, los que utiliza la mayor parte de los académicos, que son empleados públicos de la OCDE. Aquí los tenéis, los datos. Los últimos que tenemos disponibles son para 2019. Y aquí tenéis a España. No sé si lo podéis ver bien. Está aquí. Esto es España. Como insisto, no sé si se ve bien. No puedo pinchar ni hacer nada. Fijaos, por debajo de la media de la OCDE y a años luz de otros países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Estonia. ¿Vale? Esto es porcentaje de empleo público sobre
de todas las administraciones sobre el total del empleo. Entonces en España tenemos muy poco empleo público. Esto es un secreto a voces, esto me lo ha reconocido todo el mundo que tenga un mínimo de decencia intelectual, como Rayo. Rayo reconoce que son pocos empleados públicos. Es más, El Economista, ese medio que ha utilizado La Calle para hacer su exposición, también lo reconoce. Aquí tenéis un gráfico del Economista, aquí tenéis a España muy por debajo de la media de la OCDE, son los mismos datos que yo os he presentado para otro año, para 2015, pero fijaos que han quitado los países más pequeñitos, ¿no? Y aquí vemos que España está a años luz, por la mitad, de hecho, que Noruega o Dinamarca o Suecia. Entonces, España tiene muy pocos empleados públicos. Y esto lo reconoce hasta El Economista. Entonces, ¿por qué El Economista hace una noticia en la que no menciona esto? Y si menciona, se ha disparado el número de funcionarios contratados por España. Pues para dar la sensación de que la economía española está tirando por contratación pública, como si eso fuese algo negativo y que por lo tanto está dejando fuera el empleo privado, que sería lo importante. Bueno, pues esa es la ideología de derechas típica, ¿no? Pero como aquí podéis ver, es que ni siquiera eso es así. En España hay muy poco empleo público. Dando por bueno los datos que utiliza El Economista, que, insisto, no sé si son buenos porque los he buscado y no los he encontrado, estaría hablando solo de la evolución de 2021 a 2022 y por partir de un nivel bajo es lógico que se te sobredimensione en una tasa de variación interanual. Es lógico y no es malo, como lo de Luxemburgo, se dispara, no tiene por qué ser malo. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo. Empleo público tan válido o más como el empleo privado. ¿Por qué el bombero tiene que ser entendido de una forma peyorativa, con connotaciones negativas, y no el de una persona que está haciendo millonario a un banco invirtiendo sobre el precio de las materias primas, incluyendo la energía y los alimentos? ¿Es mejor acaso ese empleo privado que lo que está haciendo es elevar el precio de los alimentos y empobrecer y matar de hambre a gente en los países del tercer mundo poco desarrollados, que un médico, un enfermero, un bombero, un profesor? Por favor, es un nivel muy bajo el que utiliza Daniel Lacalle y es que, como digo, es que da vergüenza ajena. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.